Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18, dice de la siguiente manera, dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites de venir aquí y poder predicar tu palabra. Oro, Señor, para que nos ayudes a entenderla y nos ayudes a vivirla, a poner en práctica los principios de las Escrituras. Como cristianos, nosotros estamos esperando fervientemente tu venida, Señor. Pero eso también me debe de mover a mí a buscar la santidad, a buscar aquello que a ti te agrada, Señor, porque esa es nuestra vocación. Oro en esta mañana, Padre, también por todos aquellos hermanos que se encuentran enfermos en este momento, Señor, que están con fiebres altas, que están con gripe, Señor, que tienen diversos tipos de enfermedades o están en recuperación en algunos casos. Te pido, Señor, que los puedas restaurar según tu santa voluntad y que ellos puedan incorporarse nuevamente a este culto congregacional. Te ponemos en tus manos esta predicación y que sea tu palabra la que nos exhorte y nos consuele en esta mañana. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. La semana pasada iniciamos con este sermón y estuvimos hablando mucho acerca de la resurrección de Cristo. Nos fuimos al pasaje de Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, y estuvimos hablando acerca de la resurrección, cómo el apóstol Pablo lo estaba desarrollando en la iglesia de Corinto y cuál era el problema que existía en la iglesia de Corinto, y concluimos que nosotros podemos afirmar que los creyentes seremos resucitados porque está muy ligada a la resurrección de Jesús. Y si Cristo Jesús resucitó, entonces los creyentes resucitarán también. Ahora, al inicio, en el versículo 13, hablamos un poco, aunque de manera muy escueta, acerca de que los inconversos no tienen esa esperanza. Y fíjense que ahora que estaba orando y estaba estudiando un poco el sermón de este día, me puse a pensar cuántas muertes ocurren en el año o cuántas personas han muerto hasta este día en lo que va del año. Y empecé a buscar información y encontré que hasta la fecha hay 9 millones de personas que se han muerto en el presente año. Eso representa, hermano, alrededor de 180,000 personas diarias. Y en esa página que visité, ¿verdad?, decía de que como tipo 7, 5 y media, 6 de la mañana estaba revisando esa encuesta. Ahí en ese momento habían muerto alrededor de 56,000, ya llegando a las 57,000 personas. Imagínense 180,000 personas muriendo diariamente. ¿Cuántas personas de esas mueren sin esperanza? Y como decía el pastor Paul Washer, cuando uno anuncia las buenas nuevas,
también tenemos que ver por qué esas son buenas noticias, cuáles son las malas entonces. Porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Y qué pasa con aquellos que no creen en Él? ¿Qué pasa con todos aquellos inconversos que están muriendo todos los días sin la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia con respecto a ello? Vamos a hablar un poco más adelante, acerca de lo que pasa con los creyentes, ¿verdad? Que son transformados. Sin embargo, solo para que tengan una idea, también me puse a pensar que es cierto, tal vez nosotros nos podemos congregar libremente. Usted puede venir aquí a la casa del Señor y no lo están persiguiendo. En el contexto hemos estudiado en toda esta carta, la primera carta de Tesalonicenses, que la iglesia está siendo perseguida. Los hermanos están viendo cómo están muriendo otros hermanos en la comunidad de la fe. Ahora, el hecho que en El Salvador la iglesia no sea perseguida no quiere decir que no exista persecución a nivel mundial en la iglesia. Sí, datos para que usted tenga una idea. Basado en una lista mundial de la persecución, se llama eso. 1 de cada 7 cristianos es perseguido en todo el mundo. Y si usted va analizando por áreas, ¿verdad?, por continentes, 1 de cada 5 es perseguido en África, de los cristianos. En Asia, 2 de cada 5 personas están siendo perseguidas por causa del Evangelio, por confesar a Jesús. Me estaba investigando también, solo en el área de Corea del Norte, cuya población cristiana es alrededor de 400,000 personas que confiesan su fe en Cristo Jesús. De esos 400,000, se estima que entre 50 a 70,000 están encarcelados. Esa es la realidad en la que viven muchos hermanos en Cristo a nivel mundial. Y en América Latina es 1 de cada 15 personas. Solo el año pasado, 2,110 iglesias fueron atacadas. Y usted puede ver en las redes sociales cuando iglesias cristianas las queman con los cristianos adentro. En África, hermano. Y cuando usted empieza a estudiar todos esos datos y empiezan a decir, usted puede ver cómo están los 20 países en los cuales son perseguidos los cristianos. Y la religión predominante en esos países es la religión islámica, los musulmanes. Otros son por el gobierno también, que son dictaduras las que ellos viven. Otros por el budismo. Sin embargo, imagínense, esa persecución es algo que se vive actualmente dentro de la iglesia cristiana a nivel mundial. Pero el hecho de que nosotros no lo podamos ver o no lo podamos percibir de una manera tangible no quiere decir que no está pasando. Si usted se va a un país en África, probablemente ahí usted valoraría la importancia de congregarse dentro de la iglesia local. En esos lugares los hermanos se están congregando en oculto, hermano. Es bien fácil confesar que uno es seguidor de Cristo cuando las cosas van bien, cuando no hay una persecución de por medio. Las convicciones se manifiestan cuando existe persecución. Por eso es que muchos teólogos sostienen que la persecución, en lugar de ser algo malo para la iglesia, es algo bueno, porque santifica a la iglesia, porque divide a aquellos que siguen a Cristo de manera superficial y los verdaderos discípulos de Cristo. Ahora, todos esos hermanos en Cristo están poniendo sus vidas por causa del Evangelio para poder ir y predicar ese mensaje de las buenas nuevas de salvación. ¿Qué pasa con aquellas personas que mueren sin Cristo? Pues la Biblia es clara, y por eso es que dice el apóstol Pablo en el versículo 13 que para ellos no hay esperanza. Porque lo único
que puede dar esperanza, y es lo que concluimos el sermón pasado, es Cristo Jesús. Pero aquellas personas que no han confesado y no han creído en Jesucristo y no han nacido de nuevo, ellos van a resucitar. Sí, hay una resurrección para ese tipo de personas. Para los incrédulos, van a tener cuerpos eternos. Sí, van a tener cuerpos eternos, pero van a vivir una vida en condenación. Apocalipsis 20:15 dice: el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de azufre, un lugar de tormento donde la ira de Dios se va a manifestar de una manera increíble. Cuando hablamos del infierno, hermano, muchas veces nosotros pensamos que en el infierno no está la presencia de Dios. Hermano, la Biblia afirma que nuestro Dios es omnipresente. Él está presente en todas partes. Y si nosotros afirmamos que Dios no está presente en el infierno, estamos diciendo que hay un punto en el cual Dios no está. Entonces deja de ser omnipresente. Dios es el castigador. Dios es el que va a hacer el juicio. Isaías 66:24 dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Por su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esto representa un juicio sin fin de un fuego ardiente. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando acerca del infierno, habló más acerca del infierno que del mismo cielo. Y cuando Él estaba predicando acerca del infierno, Él ocupó una palabra que es Gehenna, se llama. Y esa palabrita hacía alusión al valle de Hinnom, que está ubicado al sureste de Jerusalén. Y en ese lugar se ofrecían sacrificios a Moloch, pero también era un lugar donde los muertos, los que eran asesinos, incluso los animales, eran quemados. Entonces, cuando el Señor Jesucristo hablaba acerca del infierno, esa era la mentalidad que tenía presente las personas que estaban escuchando. Un lugar de tormento, un lugar de castigo, de juicio. Apocalipsis 14:10-11 dice: y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Por eso es que Pablo afirmaba que esas personas no tienen esperanza. Esa es la realidad, iglesia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Escondernos en nuestras casas? ¿Nos avergonzamos de un mensaje que puede salvar personas, que es Cristo Jesús? Murió y resucitó. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra predicación. Ese es el centro de nuestras vidas. Cristo Jesús, la esperanza de gloria. ¿Y nos avergonzamos? ¿Somos apáticos a las cosas del Señor? ¿Somos tan fríos a las cosas del Señor? Muchas veces no venimos a la iglesia por temas secundarios, hermano. No venimos aquí a la casa del Señor con la conciencia de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Hay una realidad implícita de todo esto, y es que las personas están yendo al infierno. Y esas personas son tus propios familiares, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Y se van a arder en un lugar de tormento, de sufrimiento. Van a tener cuerpos eternos, van a sufrir, y ellos van a recordar todos esos momentos en los cuales estuvieron expuestos a la palabra de Dios y negaron todo eso.
Y la iglesia del Señor no está haciendo nada por ello. Todos hemos sido llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación. Todos debemos de proclamar ese mensaje de esperanza. Por eso es que Pablo en esta porción está consolando a los hermanos en la fe que están perdiendo a otros hermanos en los cuales habían tenido un amor fraternal. Póngase a pensar en eso un momento, hermano. Póngase ahorita profundizando un poquito de ello. ¿Quién es el hermano en Cristo que tú tienes más afecto en este momento? No me lo diga, pero ponte a pensar un poquito en ello. La persona con la cual tú has estado conviviendo, tu hermano en la fe, has crecido en la fe con él, que tú consideras a este hermano o hermana en Cristo. Ahora imagínate por un momento que sucede una persecución aquí en El Salvador y que ese hermano en Cristo es apresado y es muerto. Aquellos que son esposos o esposas, imagínate que tu esposo o tu esposa por causa de la fe en Cristo Jesús ha sido apresado, está adentro, tú no sabes nada de él porque en ese contexto no hay redes sociales. Y ahí solo te dicen, tu esposo murió. Esa es la realidad que estaban viviendo los hermanos de Tesalónica. Y ellos estaban preguntando, ¿dónde está Cristo? Estábamos esperando su venida y lo que estamos viendo es algo totalmente contrario. Y por eso surge la pregunta en ellos: ¿qué pasa con todos aquellos que siendo cristianos mueren? Y esa es la respuesta que trata de abordar Pablo en esta oportunidad. Hablamos de que la primera razón por la cual nosotros creemos en esa esperanza gloriosa es por la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, y vamos al versículo 15, la segunda razón es porque la palabra del Señor lo enseña. Mire lo que dice el versículo 15, dice: por lo cual les decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pero en el versículo 15 hay algo clave ahí, dice por la palabra del Señor. En otras palabras, el origen de la enseñanza radica en Dios mismo. Es una doctrina enseñada explícitamente por Jesucristo, pero que no había sido registrada en los evangelios. En los evangelios Jesucristo habló de la resurrección, sí, pero aquí está agregando un aspecto que para mí es clave y lo vamos a ver posteriormente. Y ojo, porque dice la palabra del Señor, y el Señor es un título que se suele aplicar a Jesucristo en los escritos paulinos. Para Pablo lo importante no es decirnos cuál fue el medio de esa revelación, sino solo afirmar con contundencia el hecho de la misma. Lo que va a decir lleva el sello del Señor mismo. Y es lo que él está diciendo por la palabra del Señor. Ahora, como cristianos nosotros debemos de aprender a vivir bajo dos verdades. Por eso es que dice en el versículo 5 que nosotros los que estemos vivos. Pablo creía lo que fue afirmado por el mismo Señor Jesucristo, que nadie sabe el día ni la hora en el que vendrá nuevamente, solo el Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 24, versículo 36 al 44. Hechos 1:7 también habla acerca de ello. Solo Dios sabe el momento en el cual vendrá nuevamente. Esa es una realidad, esa es una verdad. Pero hay una verdad que se da de forma simultánea o de manera paralela,
y es que la Biblia enseña que los creyentes deben vivir siempre como si el Señor estuviera cerca. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Siempre en Filipenses capítulo 4, versículo 5 dice: la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Y después, ¿qué dice? El Señor está cerca. Y nosotros debemos de vivir bajo esas dos verdades. En primer lugar, que no sabemos en qué momento nuestro Señor Jesucristo vendrá. Y en segundo lugar, debemos de esperar ansiosamente su venida. Porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y eso es algo que Pablo está desarrollando acá. No es que él está afirmando que Jesucristo va a venir en el tiempo en el que él esté con vida. No, Pablo se ponía dentro del grupo de creyentes que estaban con vida, esperando a su Señor. Y debemos de aprender a vivir bajo estas dos verdades. Pablo se encontraba vivo en ese momento de escribir la carta y por eso se incluye en ese grupo de creyentes. Y vamos a estudiar más adelante primera carta de los Corintios 15, 52, porque él se incluye dentro de esos creyentes que van a ser transformados. Ahora surge la pregunta: ¿qué pasa con aquellos creyentes que habían muerto? ¿Van a resucitar también ellos? ¿De qué forma lo van a hacer? Y ahí en el versículo, y vamos de nuevo a primera carta Tesalonicenses 4:15, y ahí es donde Pablo empieza a desarrollar y a dar esa respuesta a esa pregunta. Dice: que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahí está respondiéndole. Y les está diciendo que aquellos hermanos que les había preocupado esa pregunta, él les responde con una verdad increíble. Los vivos no se van a adelantar a los creyentes que han muerto. Los vivos no van a ver al Señor antes de los creyentes muertos. Y sabe, es bien curioso que Pablo empieza a desarrollar un orden cronológico de los eventos. En primer lugar dice que Cristo descenderá, dice, del cielo con voz de mando en el versículo 16. Luego dice que los muertos en Cristo resucitarán primero en cuerpos incorruptibles, eso dice en el versículo 16. Luego los vivos en Cristo serán transformados. Y eso mismo habla acerca en primera carta a los Corintios capítulo 15. Y de ahí dice que los muertos levantados como los vivos glorificados serán arrebatados para encontrarse con el Cristo descendiente en el aire, en el versículo 17. Y eso era algo que Dios mismo le había enseñado a Pablo. Pero esto va a dar una entrada a un estado definitivo que nunca va a acabar. Por eso al final del versículo 17 dice: y así estaremos con el Señor siempre. Saben que en ese momento, cuando Pablo estaba predicando esto y enseñándolo, había una tradición judía según la cual afirmaban que los que vivieran al fin del mundo tendrían mejor suerte que los muertos. Pero Pablo viene y con un corazón pastoral les dice: no, hermano. Los que murieron creyendo en Cristo nos van a preceder. Los que murieron creyendo en Jesucristo están con Cristo, hermano. Están con Él. Y esa es una gran realidad que nos habla las Escrituras. Ahora, hay algo que debemos de entender.
Mire el versículo 16, dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Hay algo que debemos de entender, que el creyente va a tener un nuevo cuerpo. Son cuerpos glorificados, cuerpos eternos. En nuestro caso, como creyentes, esos cuerpos es para estar en la gloria, estar en la eternidad con Cristo. Y como mencioné al inicio, los inconversos sí tendrán cuerpos eternos para castigo y condenación. Pero en el caso del creyente, vamos a tener un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado por medio de la resurrección, un cuerpo hecho para la eternidad. Ningún creyente permanecerá sin cuerpo incorruptible. Sin perder Tesalonicenses, vamos a primera carta a los Corintios capítulo 15, ahí lo desarrolla el apóstol Pablo. Versículo 51. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice, desde el 50. Del 50 al 58 vamos a estar leyendo. Mira lo que dice: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo está hablando de esa transformación que ocurre en el cuerpo del creyente. Y de ahí continúa diciendo en el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible, o sea, el cuerpo en el cual nosotros tenemos en este momento, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. ¿Por qué, hermanos? Porque son cuerpos eternos, cuerpos para la eternidad. Pero cuando, versículo 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte, y esto es clave, subráyelo. El aguijón de la muerte es ¿qué? Es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. ¿Por qué causa es que los seres humanos morimos, hermano? Según ese versículo que acabamos de leer. Vámonos a Génesis. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 3? La desobediencia. Y esa desobediencia fue el ingreso del pecado al mundo. Y por consecuencia la muerte. Es lo que está afirmando acá el apóstol Pablo. En el versículo 56, el aguijón de la muerte es el pecado. La muerte es la consecuencia del pecado, o en otras palabras, el pecado es la causa de la muerte. Y habla acerca de la ley también, porque por el conocimiento de la ley es que nosotros sabemos que estamos pecando. Y por esa razón viene aquí el apóstol Pablo y les dice: hermanos, Cristo Jesús resucitó. Cristo Jesús en el madero pagó el precio del pecado. Por consecuencia, la muerte no tiene potestad sobre el creyente. Por eso el creyente puede afirmar lo que dice el apóstol Pablo, que está también escrito en Isaías: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? La resurrección de Cristo, hermano, y las implicaciones.
Por eso es que dice en el versículo 57, pero Dios gracias que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es vano. El pecado no se puede apoderar del creyente. Porque cuando Cristo resucitó, hermano, nos quitó esa esclavitud del pecado. Y ahora somos siervos de Cristo. Nos debemos hacia Él y obedecemos su santa voluntad. Por eso es que podemos afirmar que los creyentes tendremos cuerpos eternos, cuerpos incorruptibles, inmarcesibles, libres del pecado. Son de las bendiciones de la resurrección de Cristo. Tendremos cuerpos similares a Cristo resucitado. Usted ha leído los pasajes en los evangelios, al final de los evangelios, acerca de cómo Cristo Jesús se empezó a presentar a los que iban de camino a Emaús, que dicen que ellos empezaron a hablar acerca de Él, de lo que decían las Escrituras, y no sabían que ahí estaba Jesucristo, pero dice la palabra que luego vino el Señor y le quitó el velo que había en sus ojos, y ellos vieron de que estaban con Cristo. Los apóstoles también. Y hay un evento que solo está registrado en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 27 versículo 50 al 53, cuando Jesucristo murió, que el velo del templo fue rasgado. Dice ahí en el Evangelio de Mateo que muchos cuerpos que estaban muertos volvieron a la vida. ¿Se imagina eso, hermano? Que una persona que usted había ido al entierro y a la vela de esa persona se haya levantado a testificar acerca de la resurrección, acerca de lo de Cristo. Y ese suceso solo aparece registrado en el Evangelio de Mateo 27, del 50 al 53. Continuemos. Entonces, ante esta realidad, la enseñanza del apóstol va orientado a que los vivos no tienen una ventaja ante los muertos. En todo caso es lo contrario, porque el morir es ganancia y estar con Cristo es mucho mejor. Filipenses capítulo 1 versículo 21 al 23. Vamos a Tesalonicenses. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 dice. En este versículo empieza a ampliar un poco más el apóstol Pablo lo que había afirmado en el versículo 15, que los que están vivos no van a preceder a los que están muertos. Mira el versículo 16, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo. Y esta es la razón número 3. ¿Quién es el que viene por su iglesia? Según el versículo 16, iglesia, ¿quién es? Dice, el Señor mismo. Y este versículo es una explicación o ampliación del versículo anterior. Pablo está explicando su tesis anterior, que los vivos no van a preceder a los que están muertos, los que han dormido en Cristo, y empieza con un retorno de Cristo. ¡Qué gloriosa frase! El Señor mismo. Hay un énfasis intencional en esa palabra mismo. Lo que más atención vamos a prestar en ese día, hermano, es que vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en persona. No hay intermediarios o un mero representante del Señor, sino que es Dios mismo, es la persona de Jesucristo. Qué precioso eso. Ver al esposo y su esposa ardiendo, esperando al Jesucristo.
Y esto concuerda perfectamente con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos en Juan 14, del 2 al 3. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare otro lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y note la transición que hace Pablo. En el versículo 14 había hablado de Jesús, pero en el versículo 16 dice: el Señor. Cristo viene, hermano. Pablo le llama el Señor porque esta es su gloria, su majestad, su autoridad. Ese cambio de nombre es significativo. En cuanto a la segunda venida de Cristo, hay diversidad de interpretaciones y diferentes escuelas de pensamiento escatológicas, pero todos los cristianos estamos unidos en cuanto a este punto esencial. A quien esperamos de los cielos es al mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. A nuestro amado Jesucristo, al que con mayor de los gustos reconocemos con nuestro Señor, como nuestro Señor. Cristo viene en su gloria, viene en su majestad. Y en este versículo 16 el apóstol Pablo, empieza a identificar tres elementos que son claves. Dice: voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Voz de mando, hermano, significa majestuosidad, autoridad de parte del Señor. La voz se trata del Señor mismo, la voz del Creador, la voz de un potente Salvador que resucita a los muertos, como resucitó a Lázaro en Juan 11, 43 y 44. Como el mismo Señor Jesucristo lo establece en Juan 5, 28 al 29, dice lo siguiente: viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¿Puede ver usted ahí la relación que existe? La voz de Dios, la voz de la creación, la voz tiene que ver con la resurrección también. Aquel verbo de Dios que originó la primera creación, como dice Juan 1 del versículo 1 al 3, será la voz de Dios para poner en marcha la nueva creación. Oirán su voz. También dice que hay una voz de arcángel. Jesús no volverá solo, iglesia. La Biblia afirma que será acompañado con sus poderosos ángeles que luchan por su pueblo. Habla también en el versículo 16, trompeta de Dios. Otra forma de referirse a la voz de Dios, pero hay algo distinguible. Gracias. Y es que esta trompeta significa que el pueblo debe ir al encuentro con Dios, a recibir a Dios. Lo mismo pasó en el Éxodo, en el Sinaí, en Éxodo 19, del 16 al 20. La trompeta de Dios es ante todo la que convoca a todos los elegidos, tanto a los vivos como a los muertos, llamándole al encuentro de su Señor. Ahora, como lo había mencionado anteriormente, en cuanto a escatología, hay diversas posturas, hermano. Hay personas que sostienen que en este versículo 17 existe un rapto secreto de parte que Dios viene y que rapta a su iglesia, y que ahí inicia lo que es el periodo de la tribulación y luego 1000 años literales de Cristo, que Cristo va a gobernar. Luego el juicio del gántono blanco. Hay otros que creen que aquí lo que se está haciendo alusión es a la segunda venida de Cristo. Por esas características tienen que ser visibles. Entonces, en cuanto a escatología, hay diversas posturas, hermano. Sin embargo,
hay un punto en el que convergen todas. Y es lo que afirmé anteriormente, que todos estaremos esperando a nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida es una realidad, hermano. Y es algo que nosotros estamos esperando. Ahora, esto debe ser un motivo de alivio y de regocijo. ¿Saben por qué? Porque dice en el versículo 16, los muertos en Cristo se levantarán primero, y entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. ¿Saben? Porque cuando Cristo venga, su iglesia lo va a estar recibiendo y lo va a estar esperando. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿En qué tipo de cuerpo? Ya lo afirmamos, primera carta a los Corintios, del versículo 52 al 58, son cuerpos para la eternidad, sin pecado, inmarcesibles, que no se envejecen. Pero los que estemos vivos, seremos transformados. Y en primera carta a los Corintios 15:52 dice que va a ser un suceso rápido. Qué precioso es eso. El afán de Pablo en este momento es reforzar la plena confianza de los tesalonicenses respecto a los que han muerto en Cristo. No pierda eso, hermano. Que ese es el contexto de la situación. En otras palabras, Pablo lo que está afirmando en estos versículos, que no existe ninguna posibilidad de que los muertos en Cristo se separen de Él. Porque han muerto mediante Él, versículo 14, duermen en Él, versículo 16, se levantarán y serán traídos con Él, versículo 16. Conclusión: Cristo y su pueblo se pertenecen el uno al otro y son inseparables. A través de esto, Pablo está consolando a los hermanos. ¿Ven ustedes el corazón pastoral de por medio de esto? Creo que más que afirmar un esquema escatológico, Pablo aquí está enseñando palabra del Señor a un pueblo que está sufriendo. Y les está diciendo: hermanos, si ustedes nacieron de nuevo, ni las muertes lo van a separar de Jesucristo. Ustedes le pertenecen a Él. La iglesia le pertenece al Señor. Razón número 4. Mira el versículo 17 al final. Dice, y me encanta, hermano, subráyelo eso, subráyelo. Y así estaremos con el Señor siempre. Nuestra reunión con Cristo será también un reencuentro con nuestros hermanos en la fe que han muerto en Él. Este evento va a ser repentino y veloz, denotando el irresistible poder de Dios. Lo más precioso de todo esto, hermano, es cómo termina en el versículo 17. Estaremos con el Señor siempre. Nunca más nos vamos a separar de nuestro Redentor. Como establece un comentarista de apellido Borgerman, dice: para Pablo, todo el significado y valor del cielo, la bendición completa de la vida eterna, se resume en un solo pensamiento: el de estar unido con Jesús, su Salvador y su Señor. Estar con el Señor siempre.
Esta hermosa verdad hace que todas las demás verdades acerca del futuro carezcan de importancia. El creyente que aún después de la gloria de esta aseveración sigue inquieto y vacilante a causa de sus múltiples interrogantes o preguntas de cara al más allá, haría bien en dedicar un tiempo a meditar sobre estas palabras del apóstol Pablo. Así estaremos con el Señor siempre, hasta descubrir en ella el meollo de la cuestión, ver toda su gloria y conocer todo su consuelo. Cualquier postura escatológica se queda corta con esta realidad, que la iglesia estará con el Señor siempre. Los creyentes estaremos con el Señor siempre. Ese es nuestro consuelo. Y eso es algo que debemos de mantener en nuestra mente y en nuestro corazón, amados hermanos. Porque todos estamos sufriendo en alguna manera en este momento. Hay personas que en este momento probablemente están pasando por dificultades fuertes en cuanto a enfermedades. Hay decisiones que se están tomando en este momento que no estoy de acuerdo, que sí estoy de acuerdo en el matrimonio, en la relación de familia. Hay cosas por las cuales estamos sufriendo. Hay cosas las cuales no tenemos el control. Nuestra vida, nuestra propia vida, no tenemos control de ello. Pero eso nos debe de mandar a nosotros a reflexionar que nosotros en esta vida somos peregrinos. Somos aves de paso en esta tierra. Vamos a morir. Y nuestra ciudadanía, como dice en Filipenses, lo leímos anteriormente, está en los cielos. Nosotros vivimos en esta vida terrenal, pero con la mente puesta hacia la eternidad. Estar con el Señor siempre. ¿Cuánto has anhelado eso, iglesia? Si usted se pone a pensar eso, hermano, y no le conmueve su corazón, estar con Cristo siempre, con el Cordero de Dios. Aquí no cabe nuestro orgullo, no cabe nuestro ego, hermano. Aquí no cabe nosotros mismos. Nosotros no somos el centro de todo esto, hermano. Es Jesucristo. Me gusta en el discipulado del viernes, estábamos hablando con los hermanos de que muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a lo sagrado, en el caso de los que predicamos, a predicar la palabra, en el caso de los que sirven, a servir en el día del Señor. Estamos tan acostumbrados a lo sagrado que esa monotonía lo que hace es que cambiemos lo sagrado y lo hagamos ordinario. Venimos aquí a la casa del Señor y venimos de una manera monótona, sin sentido, sin una motivación alguna, sin ningún propósito. Y el problema de hacer ese cambio, hermano, es que luego los que somos ordinarios, que somos nosotros, que Dios nos está ocupando de una u otra forma, nos volvemos extraordinarios y nos volvemos el centro del ministerio. Y ese es un grave error y es un grave problema, porque el ministerio, la vida, el servicio no se centra en mí. Si yo pienso eso, estoy teniendo una postura muy egoísta y egocéntrica. Pero cuando yo tengo y entiendo que se trata de Cristo,
entonces todo lo que va a regir mi vida es Cristo mismo. Van a haber cosas, y me gusta porque también lo discutimos el viernes, hay veces que nosotros somos tan obstinados que no cambiamos nuestra manera de pensar, porque esas cosas en las cuales nosotros no tendemos a ceder son cosas que le dan valor a nuestra vida según nuestra propia posición. Pero no entendemos que lo que nosotros debemos de buscar, como el Filipenses capítulo 2 lo establece, que existe un sentir como el mismo Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que pasó con Cristo Jesús? Cristo Jesús vino aquí a hacer la voluntad del Padre, a servir a otros. ¿Ustedes ven esa contraposición de las cosas? En realidad el creyente que tiene firmes sus convicciones en Cristo Jesús va a entender que aquí se trata de Jesucristo y la obra de Cristo en nuestros corazones. Transformación en el carácter. Ahora, ¿por qué nosotros aprendemos a vivir de esta manera la vida cristiana, hermano? Porque sabemos, y a medida que profundizamos en las Escrituras, entendemos una realidad, que nosotros no merecemos todo esto, que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la razón por la cual ahora nosotros podemos caminar en la fe es por la gracia y misericordia del Señor en nuestras vidas. Y eso debe de provocar en mi corazón humildad. ¿Y qué es la humildad? Considerar a las otras personas por encima de mí mismo. Y eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces volvamos a Tesalonicenses 4:17, dice: estaremos con el Señor siempre. Y el versículo 18, con esto termina este capítulo. El apóstol Pablo dice: por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Estas verdades que acabamos de nosotros desarrollar, hermano, son verdades que traen consuelo y esperanza en la vida del creyente. El propósito principal de este pasaje no es enseñar un esquema profético, sino más bien suministrar ánimo a los cristianos cuyos seres queridos han muerto. Y esta consolación, en base a lo que hemos estudiado, se basa en lo siguiente. Número 1, los muertos serán resucitados y participarán en la venida del Señor por los suyos. Número 2, cuando Cristo venga, los vivos se reunirán para siempre con sus seres queridos. Y número 3, todos estaremos con el Señor por la eternidad. No hay ningún bálsamo que pueda compararse con las gloriosas promesas y las palabras consoladoras que aparecen en las Sagradas Escrituras. El hecho de que Cristo venga por su iglesia debe de traer consuelo en esta vida y dar esperanza en medio del sufrimiento, porque sabemos que nuestra herencia es una herencia eterna y al lado de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amados hermanos, nuestra esperanza es gloriosa porque Jesucristo ha resucitado. Y esta es la razón principal por la que los creyentes sabemos con certeza que resucitaremos, porque Cristo es la primicia. Y Él ha prometido regresar por su iglesia. Dios es fiel y verdadero. ¿Cómo aparecía en el libro de Apocalipsis cuando veían al jinete blanco? ¿Cuáles eran las palabras que descifraban a ese jinete blanco? Fiel y verdadero. Él ha prometido regresar por su iglesia y lo hará de forma personal
El Señor mismo vendrá por su iglesia, porque su palabra lo establece. Qué glorioso es pensar en ello, ver a Cristo nuevamente, ver a nuestro Señor Jesucristo otra vez, verlo a Él cara a cara y estar con Él en la eternidad. Es nuestro mayor anhelo y es nuestro consuelo en esta vida. Los creyentes vivimos para la gloria de Dios y la muerte para el creyente es ganancia. Vamos a orar, amados hermanos.